H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:26 de la mañana, venga, que arrancamos una nueva edición de H2 Intereconomía, aquí en Capital Intereconomía, como cada martes a esta hora hablamos de hidrógeno, 15º capítulo de esta temporada. Vamos a hablar hoy del hidrógeno como oportunidad de inversión en infraestructuras. Lo vamos a hacer con Sergio Figuerola, que nos va a contar los detalles del nuevo estudio realizado por Boston Consulting Group, BCG y EDEC Infra, que revela que el hidrógeno, entre otras cosas, va a brindar una oportunidad de inversión de hasta 12 billones de dólares en las próximas décadas. Va a estar con nosotros también, como cada semana, Rafael Luque, consejero delegado de ARIEMA. Nos va a explicar algunos asuntos relacionados con el hidrógeno, como la apuesta de Andalucía por este vector energético o cuánto se ha hablado de hidrógeno en la COP, que termina hoy, como saben, en Dubái. Antes de todo eso, como siempre, nos ponemos al día y conocemos las últimas noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias que nos trae hoy Sergio Padilla, que comenzamos con la Unión Europea, que acuerda la creación de una red independiente de operadores de redes de hidrógeno. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Su objetivo es crear un marco regulatorio para infraestructuras y mercados dedicados al hidrógeno y una planificación integrada de redes. También establece normas para la protección de los consumidores y refuerza la seguridad del suministro. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuesta por situar a esta comunidad como potencia en Europa de producción de hidrógeno verde. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28, que se celebra en Dubái, señalaba este fin de semana que en Andalucía se están movilizando 5.000 millones para impulsar el hidrógeno verde y aseguraba que la comunidad será la nueva potencia europea en el desarrollo de esta tecnología. Creo que España y Andalucía tenemos una enorme oportunidad de reindustrializar nuestro país a través de esta energía limpia que nos da soberanía energética, nos da estabilidad y seguridad energética. Y esta oportunidad no podemos perderla. Por eso yo quiero aquí agradecer a todos los operadores que hacen posible que hoy soñemos en grande, que soñemos con una Andalucía como potencia energética, que además es una energía limpia y competitiva, que nos va a permitir colocar una posición en el mundo. Eso no lo podemos hacer sin grandes compañías que también sueñen en grande, sin grandes compañías que busquen alianzas con el sector público y el sector privado, como es esa. Precisamente, el Gobierno adjudica a Andalucía 35 millones a 3 proyectos de hidrógeno renovable. El Ministerio para la Transición Ecológica ha seleccionado en Andalucía 3 nuevos proyectos de producción y uso conjunto de hidrógeno renovable en la industria, transporte pesado y otros sectores de difícil descarbonización, que recibirán 35 millones de la segunda convocatoria de H2 Pioneros. Iberdrola y Abu Dhabi se alían para invertir 15.000 millones en eólica e hidrógeno en Europa y en Estados Unidos. Masdar y Verbund desarrollarán una planta de hidrógeno verde en Castilla-La Mancha. Las dos empresas analizarán la viabilidad de construir una de las plantas de producción de hidrógeno verde más grandes de Europa. La planta de hidrógeno tendría como objetivo ayudar a descarbonizar sectores industriales difíciles de reducir en toda Europa. Viscofan realiza con éxito unas pruebas de hidrógeno verde los motores de cogeneración Virgin Engines. El objetivo de esta prueba era comprobar la eficiencia y confiabilidad de los motores de uso en continuo con las mismas exigencias de alimentación de energía de la planta de producción en Cáseda.
Symbio inaugura su primera gigafactoría para fabricar pilas de combustible de hidrógeno. La empresa participada a partes iguales por Michelin, Forvia y Stellantis producirá inicialmente unos 16.000 sistemas de pila de combustible al año que se montarán, entre otros vehículos, en las furgonetas de tamaño medio y grande de la marca Stellantis. Y José Luis Criado volverá a competir en el Dakar con un camión propulsado por hidrógeno. El camión del equipo EcoEnergy KH7 reduce la mitad del consumo de diésel y las emisiones de CO2. La edición del Dakar de este año cuenta con una categoría para estos vehículos, la Dakar Future Mission, con el objetivo de promover la movilidad sostenible de los eléctricos, de hidrógeno y los híbridos. Vamos con nuestra noticia sostenible. Cepsa va a desarrollar en Huelva la mayor planta de metanol verde de Europa. Mireia Calderón. Cepsa y C2X, filial del gigante danés del transporte marítimo Maersk, invertirán 1.000 millones de euros para construir la mayor fábrica de Europa de metanol verde, producido a partir de hidrógeno renovable. La planta se ubicará en Huelva y podrá alcanzar una producción máxima de 380.000 toneladas, lo que evitará la emisión de hasta 1 millón de toneladas de emisiones de CO2. La decisión final de inversión está prevista en 2025. Si se aprueba este proyecto, podrá crear 2.500 empleos directos e indirectos y posicionará a Andalucía y a España como un hub global líder en energías sostenibles para la producción de moléculas verdes como el hidrógeno y el metanol, y para su uso y transporte a través de los puertos estratégicos de la región. Además, esta nueva instalación impulsa el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que Cepsa y sus socios están desarrollando con la ambición de alcanzar una capacidad de producción de hidrógeno verde de 2 gigavatios en 2030. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. H2 Intereconomía, como cada semana este espacio que hacemos con Ariema, empresa española líder en el sector del hidrógeno con 20 años de experiencia en el desarrollo de tecnología propia de electrolizadores. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Rubén, ¿y tú qué tal? Encantado de saludarte. Estaba leyendo la noticia y me estaba acordando de aquel coche, es que no se me olvida nunca, de Brasil, de hidrógeno, que no giraba. Espero que el camión del Dakar, del bueno de José Luis Criado, sí tenga un volante que gire, ¿no? Bueno, seguro que tiene un buen piloto. Y... Eso seguro, pero si no gira el volante ya lo puede conducir el mismo Fernando Alonso, ¿eh? Pero bueno, es importante, yo creo, Rubén, este tipo de actuaciones en el fondo es un marketing magnífico para el sector. Porque aquí tanto Sergio de Boston Consulting como nosotros de Ariema podemos trabajar mucho, pero en prensa sale más el resultado del Dakar que cuestiones más técnicas o económicas. Pues aquí estamos para contarlo. Para contar también que tenéis ya fecha y lugar confirmado de la nueva edición del Encuentro Sectorial de Hidrógeno. Va a ser el quinto, ¿no? Corrígeme si me equivoco, PMH2, que se va a celebrar en el mes de octubre. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué supone? ¿Dónde se va a celebrar? ¿Quién va a participar? Tengo por aquí las cifras del año pasado, con más de 20 expositores, con más de 80 ponencias, con más de 300 asistentes. Sí, esta es la cita obligatoria del sector. Repetimos este año ubicación en Madrid, y el 8 de octubre no es una elección casual, es martes, o sea que espero que organicemos una edición especial de este programa aprovechando la concentración de todas las empresas activas en España en el sector hidrógeno. Y bueno, la noticia es en primicia, justo cerramos ayer el acuerdo con el Hotel Meliá Castilla, a quienes agradezco mucho su implicación. Es un lugar excelente para poder hacer negocio, que de lo que va este encuentro. Y de hecho, pues a los interesados vamos a hacer una campaña muy agresiva de precios populares para quien se apunte antes de fin de año, o sea que atentos a la web del encuentro sectorial. Muy mal se tiene que dar la cosa para que de aquí a un año nos organicemos algo. O sea, que 8 de octubre, yo creo que aunque los españoles ya sabes que somos de dejarlo todo para tarde, vamos con tiempo, Rafa. Sí. Es que en las empresas estas cosas hay que planificarlas, hay que habilitar presupuestos, hay que ponerlo en la agenda del Teams y todas estas cosas que se necesitan. Tú recuérdamelo, pero cuenta con ello. Oye, antes de hablar con nuestro invitado, hablar de inversión en hidrógeno, del último informe
de Boston Consulting Group. Terminó la COP 28 en Dubái. Se ha hablado mucho, poco, nada de hidrógeno. Bueno, nada no, porque escuchábamos a Juanma Moreno, al presidente de Andalucía, hablar de hidrógeno y de cómo quiere posicionar a esta comunidad como referente en el ámbito del hidrógeno. ¿Cómo lo has visto? Bueno, voy a hacer una comparación atrevida. Igual que el Dakar es un buen punto de marketing, la COP en el fondo es algo similar. O sea, lo que aquí a las empresas les interesa son las medidas concretas, los apoyos que haya a nivel nacional o a nivel europeo. Y la COP es un escaparate pues donde afortunadamente los políticos compiten por hacer anuncios interesantes. De hecho, el anuncio de Andalucía es muy interesante, pero aquí recuerdo una cosa, Rubén, en la que tú insistías acertadamente, y es que, según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, los proyectos de hidrógeno que tienen ya decisión de inversión son el 4% de los que se anuncian. De hecho, el proyecto en Andalucía, y yo soy andaluz, ojalá que salga ahí pronto, su decisión de inversión se toma en 2025. Es decir, todavía falta que las buenas palabras, los buenos deseos políticos se conviertan en herramientas de apoyo y financiación. Y bueno, y si además en lo posible esto se hace con equipos y maquinaria, ingeniería española, mucho mejor, así se compra todo fuera. Oye, eso de Bruselas, que también es importante mirar a lo que está haciendo la Comisión Europea, y acaban de acordar en el seno de la Unión Europea, lo contábamos a las noticias, una red independiente de operadores de redes de hidrógeno. ¿Esto qué supone exactamente? ¿Qué es? ¿Cuánto de importancia tiene? Realmente muy importante, porque en todos los estudios económicos bien hechos de utilización de hidrógeno verde, el coste del transporte es fundamental, y la vía de más futuro, la vía realmente interesante, igual que se hizo con el gas natural, es una buena red en Europa de infraestructura de tubería de transporte de hidrógeno. Aquí, pues alguna empresa española, como es el caso de Enagas o de Redexis, lo están haciendo muy bien, planificando ya proyectos pilotos, infraestructura de futuro, como el gasoducto que unirá España con Francia. Pero esta es una competición global. También comentábamos que los italianos buscan su propia conexión para vender hidrógeno verde a Alemania, trayéndolo de África. Es decir, aquí hay que correr mucho y hacer las cosas bien. Bueno, pues que las hagamos bien. Vamos a hablar hoy con nuestro invitado, lo anticipábamos, Rafa, sobre inversión. Recordad a nuestros oyentes que hablábamos la semana pasada contigo de inversión hidrógeno bolsa. Para el que no lo sepa, se lo recuerdo, Ariema se encarga de gestionar, vigilar y llevar a buen puerto ese fondo de hidrógeno de Renta 4. Y nos decías que vosotros invertís sobre todo, buscáis empresas con producción propia, ¿no? Era lo que con tecnología propia. Con tecnología sí. propia, ¿no? Efectivamente, aquí, y de hecho los oyentes de este programa saben mucho de inversión, la apuesta puede venir en muchos frentes. Hoy los conocimientos de Sergio de la inversión en infraestructura son interesantísimos, porque el hidrógeno va a requerir en tuberías y en otras infraestructuras pues una inversión espectacular, lo cual supone oportunidad de inversión privada. El fondo que mencionaba Rubén, el que asesoramos desde Ariema y gestiona Renta 4, está especializado en las empresas que tienen la tecnología de los equipos principales, los electrolizadores, los compresores, etcétera. Pero cada persona, según su perfil de riesgo, pues podrá elegir. Bueno, pues ahí tenemos una oportunidad. Vamos a hablar de ella. Don Sergio Figuerola, socio director del equipo de energía de Boston Consulting Group. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirte aquí, y gracias por acompañarnos aquí hoy en los estudios para hablar de ese nuevo estudio realizado por Boston Consulting Group, BCG y EDEC Infra, en el que contáis, entre otras cosas, que el hidrógeno verde pues ofrece oportunidad de inversión en los próximos años. Primero, las conclusiones del informe, más o menos, así las líneas generales, los titulares. Sergio, ¿cuál sería? Sí, yo diría los grandes titulares del informe se articulan alrededor de dos ejes. Uno, que tiene una visión un poquito más general de todo lo que sería la inversión en infraestructuras, y yo creo que los grandes titulares ahí serían, por una parte, es, digamos, uno de los vehículos de inversión que más han crecido históricamente, desde representar una fracción pues relativamente pequeña del conjunto de los mecanismos o de las vías de inversión, ya sea private equity, deuda privada, etcétera, es el que más va creciendo a un ritmo anual del 20% en los últimos 15 años y batiendo al resto. El segundo gran titular sería el buen comportamiento que históricamente han tenido este tipo de inversiones. Estamos hablando de rentabilidades anualizadas superiores al 7%, y en particular del muy buen comportamiento que han tenido durante el año 2012, que en general ha sido un año pues relativamente complicado para los distintos tipos de inversión en activos. La verdad que las características de los fondos de infraestructura, y en particular su resiliencia a la inflación,
y a los vaivenes de demanda, pues han tenido un comportamiento muy importante. A futuro, ¿qué vemos? Vemos una necesidad muy importante de nuevas inversiones en infraestructuras. Hablamos de alrededor de entre 5 y 7 billones españoles, no americanos, de inversiones en el año 2030 para cumplir con los objetivos del ODS marcados por Naciones Unidas, para cumplir con los objetivos de descarbonización. Ahí mencionaba Rafa la COP. Yo creo que los compromisos a los que se han llegado, independientemente de que, oye, pues todos podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, pues al final hacen que vaya a haber una necesidad de infraestructuras importantes y la apertura cada vez mayor de los estados a la participación público-privada en este tipo de mecanismos de inversión, pues lo que nos ponen encima de la mesa es un panorama muy atractivo para las inversiones en infraestructura. Hablabas ahora, Sergio, mencionabas la inflación. Es de lo último que nos ha pasado en los últimos tiempos. Nos ha pasado una pandemia, nos ha pasado conflictos geopolíticos, nos ha pasado guerras. A pesar de eso, se ha comportado bien. Los datos que tenéis son positivos. ¿Por qué? ¿Por qué esa fortaleza? Pues básicamente yo creo que por la propia estructura de este tipo de inversiones, en los que generalmente pues los ingresos vienen determinados una parte importante por la propia inflación, es decir, son ingresos que se actualizan en una medida con la inflación y eso hace que ante escenarios volátiles e inciertos de inflación pues sean un mecanismo de inversión más resistente que otros. El retorno de las inversiones en infraestructuras frente a otras alternativas, ¿qué datos tenéis en el informe? Pues los datos, como decía, una inversión media, una rentabilidad media del 7,36% en el periodo 2019 a 2022 y en particular en el año 2022 batiendo a la mayoría del resto de tipologías de inversión, con lo cual digo, unas inversiones muy atractivas y que se han comportado muy bien. Una perspectiva muy positiva a futuro. Cosas para nuestro invitado. Sí, aquí quería conocer, Sergio, vuestra opinión sobre el tiempo, los pasos que vienen, porque nosotros, por lo menos, siempre que trabajamos en estudio de consultoría de visión de futuro, el hidrógeno viene sí o sí. No hay más que ver que las empresas especializadas en gas natural están invirtiendo enormes cantidades en hidrógeno. Pero el cuándo es más difícil porque está vinculado con la subvención. ¿Cómo ves ese problema de planificar cuándo sí que ya está claro que vas a poder hacer la infraestructura porque va a haber hidrógeno que pase por el tubo? Es una excelente pregunta. Yo creo que el que tenga la respuesta concreta por eso va a ser el que dé con la clave. Yo creo que efectivamente, como dices, el que está claro, el hidrógeno va a venir, va a ser un vector necesario para asegurar los objetivos de descarbonización y el ritmo del cuándo yo creo que va a venir muy marcado no solo por subvenciones, fíjate, sino yo creo que más por los mecanismos regulatorios y las medidas que se pongan para dar, digamos, visibilidad y certidumbre a las inversiones. Nosotros visualizamos esto como un despliegue rápido, pero relativamente más contenido hasta el año 2030, donde fundamentalmente el uso del hidrógeno verde o el hidrógeno bajo en carbono va a ser para la sustitución de los usos actuales del hidrógeno. Ahí ya tienes una potencia relevante de juego y de inversión simplemente para sustituir todo el hidrógeno gris que a día de hoy se está consumiendo en las refinerías, en los fabricantes de fertilizantes y en otros usos. Y de 2030 en adelante, digamos, de la mano con, digamos, objetivos adicionales de descarbonización y de la mano con el desarrollo de infraestructuras, el backbone de hidroductos, por ejemplo, en Europa, o la capacidad de transporte de hidrógeno verde y de derivados, como puede ser el amoníaco o el metanol verdes entre países, fundamentalmente por vía marítima, será lo que dé la clave del crecimiento a futuro, que en cualquier caso lo vemos muy relevante. Eso que te preguntaba Rafa, Sergio, es los tiempos, ¿no? Los plazos, el cuándo, que dices que es difícil, como decías ahora, saberlos. Uno de los riesgos, incertidumbres, llamémoslo así, a los que se puede enfrentar, por ejemplo, este tipo de inversión en infraestructuras, o ¿qué habéis detectado? ¿Cuáles habéis detectado? Fundamentalmente el principal riesgo yo creo es el riesgo regulatorio, sobre todo no tanto desde el punto de vista de que cambian los marcos, sino que los marcos en general no existen y es necesario desarrollarlos. ¿Qué se define como hidrógeno verde? ¿Cómo se define ese hidrógeno verde? ¿Cuál va a ser el mecanismo de retribución, por ejemplo, a las infraestructuras de transporte? Lo vemos como una barrera importante. Por tomar el ejemplo de Estados Unidos, que yo creo que a día de hoy está liderando la carrera del hidrógeno bajo en carbono, digamos, los fondos están allí, digamos, el gobierno ha hecho un esfuerzo relevante por vehicular fondos hacia el hidrógeno verde, hacia el hidrógeno
azul, lo que hay es, oye, la necesidad de un desarrollo regulativo fino, de sacar la punta al lápiz en definir, oye, qué es hidrógeno verde, cómo se define esa incrementalidad, ese asegurar, digamos, que efectivamente la producción viene a través de electricidad verde, y es todo el desarrollo normativo, como dicen, ¿no? El diablo está en el detalle, pues ese detalle el que los reguladores tienen que terminar de escribir y de asentar, y fue lo que dará, digamos, el impulso definitivo al crecimiento del hidrógeno verde. Hemos hablado alguna vez de eso, de la regulación, ¿no? Recuerdo que hablamos hace un par de semanas de los trámites, de los problemas, y que por eso en aquella parte del mundo, creo que Latinoamérica, ¿no?, estaban liderando la carrera, estaban haciendo más proyectos. Poníamos eso sobre la mesa, ¿no? Lo que nos está contando Sergio ahora, que en Estados Unidos está liderando esto, entre otras cosas, porque la regulación es más sencilla, más simple. Sí, efectivamente, la dificultad de sectores nuevos como el hidrógeno, que parten lo que es el hidrógeno verde de casi cero a billones europeos o españoles de euros, es que tiene que desarrollarse todo a la vez. O sea, hace falta el tubo, pero hace falta el electrolizador, hace falta el consumidor, hace falta derivados como la producción de alcohol, de las partes no avanzo con las otras, ¿no? Exacto. Y el tapón muchas veces está al inicio, porque en países como España pues empezamos porque la normativa está diferenciada por comunidades autónomas, y porque una autorización ambiental para una planta de producción de hidrógeno verde puede tardar más de 2 años. Eso va casado con que las subvenciones tienen un plazo de ejecución determinado, y hay fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia que corremos el riesgo de perder porque los plazos son demasiado ajustados para sumar el plazo de la tramitación de autorizaciones ambientales con el plazo de entrega de los electrolizadores, que por cierto aprovecho para consultar con Sergio cómo ve el peligro de falta de electrolizadores, porque la realidad es que efectivamente Estados Unidos, siendo una economía teóricamente capitalista, está subvencionando fuertemente el hidrógeno verde por la expectativa de negocio y de empleo, lo cual ha llevado a que incluso fabricantes europeos de máquinas como Nel tiene ahora mismo una fábrica en Estados Unidos que está levantando de 4 gigavatios de capacidad anual de producción, mientras que en Europa solo tiene 1 gigavatio. ¿Va a haber suficientes electrolizadores o eso es un peligro para el despliegue de infraestructura? Nosotros vemos que la perspectiva a medio-largo plazo del despliegue de electrolizadores debería ser suficiente para alcanzar los objetivos de producción que se están marcando. Has mencionado las factorías en Estados Unidos, también, digamos, hay planes importantes de desarrollo de gigafactorías en China, por ejemplo, para soportar no solo la demanda propia, sino también para la exportación. Yo creo que aquí, más que el si habrá o no electrolizadores, y creo que lo has dicho muy bien, hay una carrera geopolítica por liderar este mercado, y yo creo que la habilidad de los gobiernos y las entidades, ¿no?, para poner los marcos adecuados y los incentivos adecuados será lo que determine, digamos, que la balanza del hidrógeno verde y los ganadores del hidrógeno verde pues estén en Estados Unidos, en China o en Europa. Yo creo que ahí vamos a vivir unos momentos apasionantes por ver quién lidera el desarrollo de este mercado nuevo. ¿Cuántas oportunidades de ganar eso tenemos, Sergio? Pues yo creo que si se hacen las cosas bien, tenemos bastantes oportunidades en Europa, y yo te diría todavía más en España. Yo creo que tenemos uno de los elementos clave para el desarrollo del hidrógeno, que es que contamos con unas fuentes de producción de energía renovables excepcionales. El coste de producción de electricidad verde en España es uno de los más bajos del mundo. Tenemos una situación geográfica privilegiada para atender distintos mercados. Creo que falta el incentivo, o es necesario seguir desarrollando el incentivo y la voluntad política para realmente liderar este mercado, pero las condiciones estructurales yo creo que están ahí. Creo que hay pocos países tan bien posicionados como España para ganar una cuota de mercado relevante en esta carrera hacia el hidrógeno verde. No sé si entonces las cifras las te dejo, Rafael, creo que nos contabas al comienzo, Sergio, por lo leéis en ese informe de Boston Consulting y de Equinfra sobre todo el tema de dinero, cantidades, inversión, porcentajes de inversiones en infraestructuras. ¿El papel, peso del hidrógeno en ese porcentaje de inversiones en infraestructuras, o cómo ha evolucionado, cómo ha crecido, cómo lo veis? ¿O qué ha pasado para que haya mejorado, para que haya cobrado más peso el hidrógeno? Yo diría, si tomas el conjunto de la inversión en infraestructura, pues el hidrógeno verde evidentemente va a ser una fracción pequeña, porque hay muchas otras infraestructuras que va a ser necesario desarrollar, pero dicho esto, lo que vemos es un crecimiento cada vez mayor, ¿no? Solo por dar unos números, las necesidades de inversión van a ser del orden de
entre 6 y 12 billones de dólares, de nuevo, billones europeos o americanos, de los cuales entre 300.000 y 700.000 millones es necesario desplegar antes de 2030. Evidentemente, comparativamente con lo que es el conjunto del volumen de inversión en infraestructuras, pues sigue siendo una fracción relativamente pequeña, pero con una rampa de crecimiento muy elevada, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. ¿Y cuál ha sido el clic? ¿Qué ha cambiado para que esas cifras se hayan mejorado en los últimos años? Pues yo creo que claramente la apuesta por la descarbonización y el hecho de tener una energía renovable cada vez más competitiva en costes, que hace que el hidrógeno verde pues cada vez sea más competitivo frente a la alternativa del hidrógeno gris. Yo creo que es un tema de conciencia y de apuesta por la descarbonización de sectores que hasta hoy se veían difícilmente descarbonizables, pero que con la entrada de este hidrógeno verde cada vez más competitivo, pues se va a poder lograr su objetivo de descarbonización. Yo a esto me gusta siempre añadir, cuando se habla de inversión o de creación de empleo, la diferencia que hay entre hacer instalaciones comprando los equipos, por ejemplo en China, o hacerlos aquí. Yo aquí quiero alabar lo que se está intentando desde Bruselas, que hay iniciativas como el Electrolyzer Partnership, que busca potenciar y ayudar a los fabricantes europeos para que haya una cadena de suministro y fabricación y puesto de trabajo en Europa en fabricación de equipos. Y a nivel nacional, justo una de las noticias que seleccionaba hoy el equipo de H2 Intereconomía era la de Symbio, que es una noticia muy interesante. Se pueden comprar pilas de combustible en China, se pueden comprar en Canadá, pero en Francia hicieron una apuesta primero de I+D a partir del CEA, un centro de estudio e investigación en el ámbito de la energía, que derivó luego en una spin-off pequeñita en la que luego invirtieron pues grandes empresas francesas defendiendo el fabríquese en Francia, porque entonces los puestos de trabajo están allí. Si aquí nos limitamos a comprar en China, en Noruega o en Estados Unidos los equipos, pues el dinero, las grandes cifras que se anuncian, entrará y saldrá, porque el grueso del presupuesto al final es comprar maquinaria. Luego estamos hablando de un tipo de instalación que está muy automatizada. Es lo mismo que sucede con la energía solar fotovoltaica. Una vez que está terminada una instalación, el puesto de trabajo que queda, pues la persona que limpia y algo de sistema de control, no queda más. Oye, hablabas ahora, Sergio, de la descarbonización. ¿Qué ventajas ofrece el hidrógeno para esa descarbonización, para cumplir, de lo que se ha hablado mucho en la COP, ya que lo mencionamos al comienzo, ese objetivo de cero emisiones? Yo creo que más que ventaja es que es un elemento imprescindible para la descarbonización de determinados sectores que de otra manera sería imposible descarbonizar. Es decir, el hidrógeno forma parte sustancial de materias primas, como pueden ser los fertilizantes, etcétera, y si no sustituyes ese hidrógeno gris por hidrógeno verde, resulta imposible descarbonizar ese tipo de industrias. Además, el hidrógeno verde forma parte de los elementos necesarios para todo lo que tiene que ver con biocombustibles, combustibles sintéticos, que van a ser una pieza, no la única, pero sí un elemento relevante para la descarbonización del transporte, y particularmente el transporte marítimo, transporte aéreo, con lo cual, digamos, es la necesidad de descarbonizar todos los sectores de la economía lo que hace que el hidrógeno verde y sus derivados, el amoníaco verde, el metanol verde, pues sean elementos clave a imbricar dentro de la cadena de producción de este tipo de industrias. Hago yo la última por mi parte y le dejo cerrar a Rafael Luque. En el informe detalláis, Sergio, estrategias, 4 creo que son, ¿no? Que ayudan a los inversores a tener ventaja en este nuevo sector del hidrógeno, superar, por ejemplo, otras alternativas. ¿Cuáles serían? ¿Qué ventajas habéis identificado? ¿Qué estrategias? Sí, yo creo que hay una primera estrategia que en todo negocio emergente donde hay incertidumbres tecnológicas, pues todo el tema de los partnerships de las asociaciones con compañías que son capaces de controlar el riesgo tecnológico, como pueden ser los fabricantes de electrolizadores, otros agentes de la cadena de valor, es un elemento clave. El medir bien, digamos, los riesgos, no solo el riesgo tecnológico, sino el riesgo de offtake, el riesgo de precios, es decir, ser capaz de entender cuál va a ser la dinámica de los mercados es muy relevante. Evidentemente, el hacer las inversiones en aquellos países, y lo miro con un alcance más internacional, donde efectivamente, hemos hablado antes, las condiciones de producción de hidrógeno verde te permitan competir, es decir, el acceso al recurso renovable sea lo más competitivo posible, y luego, por último, sin olvidar todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, ¿no? Que sean esas condiciones de estabilidad regulatoria, de
incentivos a la atracción de inversión que permitan acceder y dar seguridad a esas infraestructuras, ¿no? El inversor en infraestructuras, digamos, tiene muy bien calibrado el eje riesgo-beneficio, la dupla riesgo-beneficio. ¿No? Es conservador, más que conservador, lo que le gusta es la estabilidad, ¿no? Entender cuál va a ser la visibilidad de inversiones que se realizan con plazos de 15, 20, de 30 años, con lo cual, digamos, todo lo que sea definir marcos estables, apoyar este tipo de inversiones, conocer las reglas del juego, no tanto buscar una rentabilidad desproporcionada, sino buscar una rentabilidad que se ajuste muy bien al nivel de riesgo que se está asumiendo. Te dejo terminar, Rafa. Pues muchas gracias, Rubén. Yo felicito a Sergio y a todo su equipo, porque la verdad es que el informe, de lo poco que he leído del aperitivo, me encanta. De hecho, me sumo a una de sus mejores recomendaciones, en mi opinión, que es la diversificación. Yo creo que en todas las inversiones, nosotros lo hacemos también en el fondo de inversión que asesoramos para Renta 4, pues diversificar es clave, porque no todo va a tener éxito. Y bueno, yo solo me permito añadir también el asesoramiento. O sea, puede haber personas muy especialistas que decidan por sí mismas y otras que, queriendo invertir, pues necesiten asesoramiento, o bien de consultoras como, por supuesto, Boston Consulting Group, que tiene ámbito mundial, o incluso de Ariema, que somos más pequeños, pero estamos muy especializados desde hace ya 21 años en tecnología de hidrógeno. Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Sergio Figuerola, socio director del equipo de energía de Boston Consulting Group. La próxima edición contamos contigo también para que nos la traigas aquí a este espacio. Si coincide en Marte la presentación, nos montamos algo. Pero hay que las cosas con tiempo, ya sabes. Aquí mira cómo va Ariema, a 8 de octubre ya lo tenemos cerrado. Fenomenal. Sergio, ha sido un placer. Gracias por la visita. Enhorabuena por ese informe. Rafael Luque, te iba a decir que nos vemos la semana que viene, pero no, porque estáis en Huelva la semana que viene. Tenemos un especial, Rubén, desde Huelva, con mi compañero Félix, nuestro director en Huelva, y el profesor José Manuel Andújar, uno de los pioneros en España en tecnología de hidrógeno. No está mal para ser el último capítulo de la temporada, que luego por Navidades seguiremos informando, como decía aquel, pero un poquito más con polvorón y villancico. Así que ya volvemos después de Reyes. Te veo para entonces, así que felices fiestas y todas esas cosas. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, a seguir currando, como siempre. Gracias, un placer. Cuídate igualmente mucho. Nos vamos, que nos llegan las noticias aquí a Radio Intereconomía, y después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Mañana estamos por aquí los de Capital, a partir de las 7. Pongan el despertador. Hasta mañana, adiós. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.